para hacer este evento se está realizando para hacer el lanzamiento de este documento que se llama Políticas Nacionales que fomentan la entrada de renovables y la salida de combustibles fósiles en Colombia en la generación eléctrica. Este documento se hizo gracias a la ayuda y contribución de Berlin Governance Platform junto a otros países que estamos realizando este documento que son India, Indonesia, Sudáfrica y Alemania, de donde son provenientes ellos. La siguiente diapositiva, por favor. Este documento lo que trata de hacer principalmente es un implementation check, que se trata de un análisis a políticas que estén fomentando un objetivo en específico. En este preciso momento estamos mirando los objetivos relacionados a la NDC y al ingreso de renovables en el sistema de generación eléctrica. Pero ¿en qué consiste esta Implementation Check? El Implementation Check consiste en cuatro aristas, de las cuales a continuación podemos acá, que son el estado legal, institución y gobernanza, la financiación y el seguimiento. Cada arista tiene una pregunta relacionada o una cantidad de preguntas relacionadas. Por ejemplo, en el estado legal existe una base jurídica para la implementación. ¿Esto qué quiere decir? Por como es un análisis de instrumentos políticos, toca entender si tenemos una base legal detrás de cada instrumento político, porque los instrumentos políticos puede ser una hoja de ruta, o una ley, o un decreto, o un documento base para poder hacer una transición. Entonces, hay mucha cantidad de instrumentos políticos. Institución y gobernanza. Aquí están relacionadas dos preguntas. Una de estas dice, ¿existen organismos institucionales encargados de aplicar el instrumento de política, sus leyes y reglamentos? Esto quiere decir que, digamos, si en cada instrumento político aparece como unos lineamientos bases, digamos, en este documento, o sea, que estamos lanzando hoy, estamos analizando dos leyes en específico, que son la Ley 1715 y la Ley 2169. Aquí lo que estamos mirando es que en esas leyes hay unos artículos relacionados. Entonces, existen esos organismos que están mencionados en esas leyes o toca crearlos y cómo se estaría implementando esa ley. Después, la pregunta 3 nos dice que si son las normas y reglamentos claros y creíbles para cumplir con el objetivo político. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, la ley 1715 nos comenta que impulsa las fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces los artículos relacionados a esa ley son suficientemente concordes con la implementación y el incremento de fuentes no convencionales en el sistema interconectado nacional. Esto es lo que estamos analizando en el Implementation Check que veremos en la diapositiva siguiente, pero ahorita lo veremos, a continuación lo veremos. Y lo que sería la categoría de financiación, tenemos la pregunta si el instrumento de política tiene implicaciones presupuestarias, lo que incluye el presupuesto o está claro mecanismos de recuperación de costos. Esto principalmente determina que si la ley o el instrumento político tiene una asignación presupuestaria. Y si está presupuestario, o si no tiene una asignación presupuestaria, entonces tiene un mecanismo de recuperación de costos, por ejemplo, no sé, unos impuestos relacionados al carbón, o algo que determine que los costos para financiar esta ley están relacionados a ese mecanismo. La pregunta 5, ¿cuentan los organismos de ejecución con los recursos económicos bien asignados? Esto principalmente determina si nosotros tenemos los recursos económicos en las diferentes entidades que ayudan a ese objetivo político. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de las fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces nosotros tenemos una política de incorporar una cierta meta. Al tener esa meta tenemos que tener claro cuáles son la cantidad de recursos que requiere cada entidad y pues si tenemos esos recursos asignados, estaríamos encaminados, o sea, estaríamos con una ley de una calificación alta, que ahorita veremos las calificaciones, por cierto. En la categoría de seguimiento están relacionadas tres preguntas, que son, ¿se han hecho públicos los resultados de monitoreo a las políticas? Normalmente estos son reportes que hacen las diferentes entidades encargadas que puede asignar una determinada ley. Pueden ser la Cancillería, la Contraloría, o una entidad como el FENOGE, el mismo ministerio, la UME, o otro tipo de entidades.
o reportes que estén estipulados en cada ley. La otra pregunta nos comenta que a partir del último informe de seguimiento se cumplirá con el objetivo de la política en los tiempos establecidos. Eh, Esto lo analizaremos porque pues no todos los informes hacen este tipo, como que tienen una política, tiene un objetivo tan cuantificable. Entonces es muy difícil determinar si se cumplirá con el objetivo, porque si un objetivo es aumentar las fuentes no convencionales de energía, pues aumentar 1 megavatio o 100 megavatios cumpliría con la pregunta. Entonces es una pregunta un poco más compleja de resolver que nosotros determinamos mediante un análisis y hacer un seguimiento de los diferentes reportes. La pregunta 8 dice que si existe un proceso de evaluación para valorar el resultado cuantitativo del instrumento político. Normalmente eso consiste en hacer un mecanismo para verificar que el instrumento político está cumpliendo con los objetivos de ese instrumento. Esto quiere decir que si hay un sistema para hacer una evaluación de que se están incrementando las fuentes no convencionales y lo determina la misma ley. Ahorita vamos a ver cuál es el implementation check de las dos leyes en la siguiente diapositiva. Como les comentaba, la ley 1715 no es una de las leyes que fomentan las renovables en nuestro territorio nacional. Esta es uno de los instrumentos junto a a las subastas de energía que promueven las fuentes no convencionales de energía renovable. Esta ley lo incentiva a través de mecanismos como la eliminación arancelaria, eliminación de impuestos o financiación mediante entidades como puede ser el IPSE o el FENOGE. Ahora, para comprender qué análisis y qué resultados hemos obtenido, aquí podemos verificar lo que sería el rating, el rating de toda esta ley fue medium. Pero, ¿por qué? Porque es que nosotros en esta ley tuvimos diferentes categorías de las cuales se pudieron asignar las diferentes calificaciones, que son débil, fuerte, medium y una ley soñada o ley que lidera, que es la front runner. Ahora, en el estado legal nosotros tuvimos una ley que es fuerte, dado que esto es una ley, lo que determina que tiene una jerarquía jurídica muy bien establecida, porque arriba de la ley lo único lo único que prevalece sería la ley constitucional. Esto pues no es una ley constitucional, por eso no lo pudimos colocar con runner, pero es una ley, lo cual es de la calificación debajo de esa jerarquía. En institución y gobernanza nos basamos en que la ley estipula bastantes artículos donde encargan a ciertas entidades hacer y financiar las fuentes no convencionales de energía renovable. Y en el tema de asignación presupuestaria le colocamos medio porque a pesar de que existe una asignación presupuestal específica del Estado que respalda la ley, que son 40 centésimas cada kilovatio hora vendido en el sistema interconectado nacional, y esto lo administra el FENOGE, no existe en la ley una transparencia clara de cómo se determina cuánta es la asignación a esta ley, porque obviamente hay impactos fiscales, sea por la deducción de impuestos, sea por la financiación al FINOGE y sea por la asignación mediante otros mecanismos como donaciones o asignación que realizan en todos los periodos presidenciales. Y el estado de seguimiento la ley lo determina claramente en el artículo 45, que exige una evaluación y un reporte que se debe realizar cada 4 años. Estamos buscando los reportes y encontramos que existía el último en el año 2016, lo cual ya digo, en el año 2018, lo cual no han vuelto a salir nuevos reportes, lo cual han dejado la ley no cumpliendo con su estado de seguimiento actualmente y con su estado de evaluación. Ahora, en la siguiente slide, veremos la ley 2169. La ley 2169 es la ley de acción climática. Esta ley principalmente incluye medidas y metas para la mitigación y cumplimiento con la NDC.
Esta ley, como la anterior, es una ley, por lo tanto es fuerte, pues jerárquicamente eh, lo único que prevalece, lo único que prevalecería sería una ley constitucional. Entidades y instituciones que respalden la ley, hay muchas entidades, pues esta ley tiene pues muchas medidas que van a ser incorporadas. Esta ley es muy clara en eso, es muy transparente, incluye entidades como el RENARE y hace como una clase de comprensión entre las diferentes entidades, lo cual determina que estos mecanismos están claros y precisos y específicos para las diferentes entidades. La financiación, pues esta ley habla de una estrategia nacional de financiamiento climático que se llama por sus siglas ENFSI. Este programa trata principalmente cupos transables de emisión, esto para hacer cumplimientos con la NDC. La NDC se trata de un National Contribution Determination. Mi compañero a continuación les comentará sobre ese sistema, pero lo principalmente a tener en cuenta de esta ley es que también incluye y da las bases a los mecanismos de carbono. Estos mercados de carbono se implementarán en el año 2025, por lo tanto también tiene un sistema de financiación que existe, no es claro, pero está ahí, no es transparente. Por lo tanto, se le colocó una calificación medium. Y por último, pues en el sistema de monitoreo existe una entidad que se llama el RENARE, cuyo objetivo principal es medir y cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas emisiones se, se cuantifican mediante un reporte que se llama ROE, que es un reporte obligatorio para las diferentes entidades del Estado que sean con unas grandes emisiones. Ahora mi compañero les comentará el tema de subastas de energía y el tema de la NDC. Muchas Álvaro gracias, Pinzón. Jan. Ahora yo les hablaré acerca de la ambición y la implementación de las políticas en torno a la entrada de las fuentes no convencionales de energías renovables y la carbono neutralidad. Siguiente, por favor. Como ustedes saben, este año se lanzó el borrador de la hoja de ruta de transición energética justa expedida por el Ministerio de Minas y Energía. Dentro de este borrador se propusieron 4 escenarios en los cuales existen distintos caminos para llegar al 2050. Uno de estos escenarios se llama el de políticas anunciadas. ¿Qué nos dimos cuenta de este escenario? En este escenario se anunciaron, se evaluaron todas las políticas previas al año 2022 y su implementación según la velocidad del mercado. A partir de las políticas actuales nos dimos cuenta que no se lograría disminuir las emisiones al año 2050, por el contrario, incrementarían respecto al año base. En este escenario, la matriz energética primaria estaría compuesta en un 75% a partir de combustibles fósiles. Sería inviable cumplir con el Acuerdo de París, por lo que se necesitan de políticas mucho más ambiciosas que permitan la salida de los combustibles fósiles y la entrada de renovables en el sistema energético colombiano. Cuando nos remitimos al implementation check que acaban de explicar, nos damos cuenta que la evaluación de las políticas fue medio. ¿Qué significa esto? Que no se está cumpliendo a cabalidad con las políticas que promueven la entrada de renovables y la carbono neutralidad. Esto genera una duda respecto al plan que tiene el país. Debe haber una reorientación respecto al camino necesario para cumplir con las NDCs, una mayor voluntad política, una construcción de narrativas de parte de los distintos partes de interés en el tema energético que promueva la transición energética y un liderazgo de parte de las organizaciones de la sociedad civil como veedores de la transición energética justa. Hablando de las NDCs, hay que dejar algo claro. Debe haber una responsabilidad en las acciones de mitigación que sea correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero en cada sector. Por ejemplo, el sector AFOLU es responsable del 59% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia. Sin embargo, sus acciones de mitigación son del 66%. Es decir,
se le está cargando al sector AFOLU con responsabilidades que van más allá de sus emisiones y va a ser además retador cumplir con las obligaciones, con los compromisos de mitigación del sector AFOLU debido al conflicto interno que atraviesa Colombia y también por la gran concentración de tierras que existe en el país. Por el contrario, ¿qué pasa con el sector de la energía? Nos damos cuenta que es responsable del 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las acciones de mitigación oscilan entre el 12 y el 17%. No se está haciendo una apuesta lo suficientemente ambiciosa sobre este sector y por el contrario estamos sobrecargando a otros sectores con responsabilidades que no les atribuyen a ellos. Siguiente, por favor. Listo. Ahora voy a hablarles acerca de la matriz energética colombiana. Como todos sabemos, la matriz energética no es limpia, está compuesta principalmente a partir de combustibles fósiles. La matriz energética primaria del año 2021, ¿cómo estaba? 43% petróleo, 23% gas natural, 13% hidro y 10% carbón. Es decir, es una matriz que, como nos damos cuenta, no es limpia. Sin embargo, la matriz de generación eléctrica sí es una matriz demasiado limpia o considerablemente limpia, ya que está compuesta principalmente a partir del recurso hídrico. 66% de la capacidad instalada del país es a partir de hidroeléctricas, lo que equivale al 13.2 gigavatios de la capacidad instalada total, que son 19.9 gigavatios. ¿Qué ocurre? Tenemos una gran concentración de tecnologías a partir de un único recurso energético, que es el recurso hídrico. Esto pone en riesgo la seguridad energética eléctrica del país y nos vuelve a nosotros los colombianos muy vulnerables ante distintas variaciones meteorológicas. Por ejemplo, el fenómeno del niño. Siempre que hay fenómeno del niño, estamos bajo amenaza constante de si vamos a poder suplir las necesidades de consumo de los habitantes del país. Ahí es donde entran los combustibles fósiles para proporcionarles seguridad y respaldo al sistema interconectado nacional. Acá va a jugar un rol supremamente importante las fuentes no convencionales de energías renovables. ¿Por qué? Porque estas aparecen como una alternativa para complementar a las hidroeléctricas, sustituir a los combustibles fósiles y brindar distintos servicios complementarios al SIN. Por ejemplo, control de voltaje, control de picos de tensión, entre otros, y además van a permitir expandir la cobertura de energía eléctrica. Ha habido dos mecanismos que han incentivado, que han promovido la entrada de las fuentes no convencionales de energías renovables en Colombia. La ley 1715 del 2014 y la primera subasta de energías renovables. La 1715 porque fue importante, debido a los incentivos del mercado que está brindándole a aquellas personas interesadas en meterse en este negocio, en estas tecnologías. Por ejemplo, aquellas personas que quieran importar distintos equipos que se necesiten para la construcción de las fuentes no convencionales de energías renovables van a estar exentos del pago de aranceles. Los equipos que se requieran para este desarrollo no van a pagar impuestos, no van a pagar IVA y además van a tener una deducción del 50% del impuesto a la renta durante los siguientes 5 años. ¿Qué ocurre respecto a las subastas de energías? Se han realizado dos hasta el momento, una en octubre del 2019 y otra en octubre del 2021. Las subastas públicas y privadas han sido exitosas en cuanto a la atracción de inversionistas nacionales e internacionales para entrar al mercado de las energías renovables. Sin embargo, en cuanto a la penetración de energía eléctrica al sistema, no han sido lo que se esperaba que fueran. A la fecha ya deberíamos tener 3.3 gigavatios de energía eléctrica de capacidad instalada a partir de fuentes no convencionales de energías renovables provenientes de las subastas de energía. Pero cuando vamos a ver la capacidad instalada de Colombia a partir del recurso eólico y el solar, nos damos cuenta que únicamente hay 474 megavatios, aproximadamente el 14%, y ninguno de estos 474 megavatios provino de las subastas de energías renovables. ¿Qué más está pasando? Entre la ANLE y la CAR nos damos cuenta, este es un dato bien interesante, que ya se han expedido 4.2 gigavatios en licencias de proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables.
Entonces, acá viene la siguiente pregunta. Si la solución técnica ya está, si la regulación existe e incluso las licencias ambientales ya están, ya tienen permiso para empezar a construir los proyectos, ¿qué hace falta? Lo que hace falta es que se desarrolle el mercado. Actualmente todavía existe una inmadurez del mercado que se ve expuesta a través de dos principales factores. Primero, el de las decisiones corporativas y empresariales que afectan los proyectos, y el segundo, el cuello de botella asociado a los conflictos sociales. Voy a empezar a hablar primero del cuello de botella de los conflictos sociales. Hace falta participación activa e involucramiento de las comunidades del territorio desde el proceso de inicio y planificación de los proyectos. Debe haber un diálogo tripartita entre el gobierno, entre las comunidades y entre las empresas que facilite la implementación a partir de fuentes no convencionales de energías renovables en los territorios. Y hay otro problema que se asocia a la imposición de los proyectos en las comunidades. Esto genera un rechazo, sobre todo por las experiencias previas que han tenido con el modelo extractivo de los recursos fósiles. Desde Transforma, ¿qué proponemos? Nosotros proponemos algunas recomendaciones para superar estos inconvenientes sociales que afrontan los proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables. ¿Qué se debe hacer? Se debe apostarle a una planificación del uso de la tierra. Esto va a favorecer la viabilidad y aceptación de la infraestructura de energía en las comunidades donde se van a desarrollar los proyectos. ¿Qué se debe hacer? Debe haber un análisis de la manera de caracterizar los terrenos que son aptos para la instalación de estos proyectos a partir de su ubicación geográfica y a partir de la presencia, la disponibilidad de recursos energéticos claves. Se necesita que estos suelos cuenten con condiciones favorables de baja conflictividad, tanto social como ambiental. Esto lo denomina Transforma como suelos energéticos. ¿Cuál es la otra barrera que les había mencionado? Hay una barrera que están afrontando varios proyectos de fuentes no convencionales de energías renovables que tiene que ver con las condiciones de financiamiento globales que afectan la inversión. Mientras no existan condiciones favorables que favorezcan a la inversión, será difícil impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables. Siguiente, por favor. Por último, les voy a hablar acerca de la salida de los combustibles fósiles de la producción de energía eléctrica en Colombia. Por un lado están los compromisos asociados al carbón y la ambición que tiene Colombia respecto al carbón. Colombia ha demostrado estar firme con respecto a la energía, perdón, a la transición energética. Este año el gobierno se incorporó a PPCA, que es el Power and Pass Co-Alliance. Esta decisión que está mostrando que existe una fuerte intención de salir de las centrales térmicas, principalmente aquellas a carbón. Esto está alineado con las metas que se proponen el Ministerio de Minas y Energía bajo el escenario de la hoja de ruta de transición energética justa. Según este, digamos, escenario y según este compromiso, ¿qué pasaría? El carbón saldría de la industria de la generación de electricidad en el año 2035. ¿Esto a qué se debe? Primero, a incrementos en los costos operacionales asociados al impuesto al carbono, que va a empezar a tener un impuesto sobre el carbón a partir del año 2025, y a la culminación de los últimos contratos de obligaciones de energía en firme de las termoeléctricas a carbón. Transforma, ¿qué propone? Propone que la eliminación gradual del carbón sea de acuerdo a tres factores. Primero, la eficiencia térmica de las plantas a carbón. Segundo, la antigüedad de las plantas. Y tercero, las obligaciones de energía en firme con corte al año 2022. Por otro lado, se encuentran los hidrocarburos. En el mundo, ¿qué está ocurriendo? La demanda de petróleo y gas ya está disminuyendo debido a la transición energética. En Colombia, ¿qué está pasando? Según las cuentas de la NH, según los documentos de la NH, los registros, las reservas de gas probadas serán suficientes para cubrir la demanda únicamente por 7.2 años. Es decir,
va a tocar seguir apostándole a distintas estrategias de recuperación secundaria y terciaria si no queremos seguir expandiendo la exploración, como bien lo ha dicho el gobierno. Bueno, el gobierno ha ratificado ya en 2 ocasiones este año su fuerte compromiso de no conceder nuevas licencias de exploración ni de petróleo ni de gas, y este año Colombia se adhirió a BOGA, que es el Beyond Oil and Gas Alliance, que básicamente es una alianza internacional entre países que busca avanzar hacia las transiciones energéticas limpias y reducir la dependencia de los países en cuanto a combustibles fósiles. Muchísimas gracias